La petición del sueño más preciado fue pronunciada sinceramente bajo las bóvedas del templo mágico. La muchacha soñó que su marido solo la amaría a ella. Una figura solitaria de una niña postrada estaba parada frente a la estatua mágica. El peticionario pidió que esto sucediera incluso después de la muerte. Renya Lepore sollozó. La niña pidió exactamente este deseo. Juntó las manos en un gesto de oración. Miré la escultura con lágrimas en los ojos. La joven tenía una muy buena razón para pedir tal deseo. La niña se acercó a la estatua. Sollozando, agarró el pedestal de piedra con sus manos. Su padre, Coriolano, ocultó su dolor por la pérdida de su esposa a temprana edad detrás de su deseo de hacerse rico. El hombre intentó hacer todo lo posible para lograr acumular una enorme fortuna. Pero su sueño principal era alcanzar un alto estatus. Y sobre todo, la mirada de su padre estaba fija en el heredero de una familia aristocrática arruinada. El hombre miró a la esbelta rubia con admiración. El joven señor permitió que le llamaran Edwin Lepore. Extendió la mano hacia su futuro pariente. Así como Edwin quería mejorar la posición de su familia, el padre de la niña quería ganar estatus a través de su matrimonio. Así Renya se convirtió en una dama noble. Su padre lloró en la boda. El hombre admitió que finalmente podría encontrar la paz. La joven no quería un apellido noble. La ceremonia de la boda tuvo lugar en una iglesia católica, donde fueron declarados marido y mujer. La muchacha miró a su prometido con amor y ternura. Ella sinceramente deseaba su corazón. El recién casado se inclinó sobre Renya. Le confesó a su novia que su corazón le pertenecía solo a ella. Hasta el final de sus días. La niña estaba encantada. La morena sintió el frío que emanaba de Edwin. El marido no podía aceptar la forma en que el padre de su esposa administraba el dinero. Con el tiempo, el descontento del rubio comenzó a contagiarse a su joven esposa. 3 años después, los muros de piedra de la enorme mansión eran sorprendentes en su arquitectura. Hubo una promesa de hacer todo lo posible para cuidar a alguien. Renya miró con cautela hacia la habitación y se quedó paralizada por la sorpresa, con la boca abierta. Su marido le dijo a otra mujer que su corazón le pertenecía para siempre. Lady Lepore observó desde un lado mientras su esposo miraba fijamente a los ojos de la pelirroja Freya con ternura en su rostro. El padre de Renya envió una nueva sirvienta para servirles para que pudiera pagar sus deudas. Y la muchacha inmediatamente se ganó el corazón de Edwin. La señora estaba desesperada. Traté de no gritar de resentimiento. Freya logró fácilmente lo que la morena no había logrado en 3 años con esfuerzos increíbles. Se oían pasos silenciosos y sigilosos en el tenso silencio de la habitación. Lady Lepore entró de puntillas en la habitación vacía. La morena se disculpó mentalmente con la criada. La esposa engañada entró en la habitación para colocar el pendiente. Soñé que la destructora de hogares empacaría sus cosas. De repente la mirada de la joven se posó en el bolso de la criada, que estaba sobre el tocador. La mirada de la morena se dirigió a una piedra escarlata en el fondo de la bolsa y a un antiguo trozo de papel enrollado. La niña sacó con cuidado el pergamino de su bolso. Renya desplegó un mapa antiguo que indicaba la ubicación de la estatua que concede deseos. Todo lo que tenías que hacer era entregar la piedra y obtener lo que querías. La morena quedó sorprendida por los planes insidiosos de su rival. Esto no podría suceder. ¿Freya realmente quería ganar el corazón de su marido? Renya pensó en ello. Si ella pide un deseo, ¿podrá Edwin amarla verdaderamente? En sus sueños, la morena ya había escuchado a su marido confesar que ella era su único amor. Me imaginé a un rival pelirrojo sollozando. Nuestra heroína decidió que las cosas no podían empeorar. Ella se animó con entusiasmo. Decidió que definitivamente debía ir a la estatua que concedía deseos. En tiempo presente, la voz resonante de la estatua aclaró su deseo. En resumen, ella quería que su marido siempre la amara solo a ella, incluso después de la muerte. De repente la escultura cobró vida y agitó la mano despreocupadamente. Dijo que el deseo de la morena se había cumplido. Es hora de que ella se vaya. Renya no lo creyó inmediatamente. La muchacha siguió haciendo profundas reverencias. Su voz tembló con sincera gratitud. Palabras de agradecimiento hacia el señor estatua escapaban una y otra vez de sus labios. Renya abandonó el templo en un estado de éxtasis. La niña estaba feliz porque su anhelado sueño se había hecho realidad. La estatua mágica observaba al visitante. La morena sintió una alegría increíble porque todo sucedió como ella quería. En ese momento, la joven aún no sabía que la felicidad familiar no duraría mucho. Un grito desgarrador rompió el silencio de la noche.
resonando en las oscuras paredes de la mansión. La majestuosa mansión se convirtió en testigo de la tragedia. Los sirvientes sollozaban y se limpiaban la cara con pañuelos. Le explicaron a Renia que su marido se había desmayado repentinamente y había dejado de respirar. La morena gritó. Ella llamó a su marido por su nombre. Las lágrimas fluyeron de los ojos de la joven. Ella pensó que su marido realmente murió porque ella pidió ese estúpido deseo. Gotas calientes corrieron por el rostro de la afligida muchacha y cayeron sobre el rostro sin vida de Lord Edwin. Y entonces ocurrió un milagro. La rubia hizo una mueca. Abrió los ojos. Y con voz ronca dijo el nombre de su esposa. La niña estaba en shock. Su marido muerto volvió a la vida. La criada y el mayordomo temblaban de miedo. Observaron lo que ocurría en silencio. Renia retrocedió ante el rebelde. El hombre rubio se sentó con una sonrisa. El joven no era una persona viva que respirara. Renia sollozaba y trataba de huir. El marido intentó alcanzarla. El difunto estaba perplejo de por qué su esposa rechazaba su amor. Intentó alcanzar a la morena con un ramo de flores. Renia hipo de miedo. El señor era como un muerto viviente. El hombre rubio le entregó un ramo a su esposa que corría. Él pidió aceptar las flores. La morena intentó huir lo más rápido que pudo. Ella le gritó a Edwin que olía a carne muerta. A partir de ese momento, el difunto solo juró su amor por su esposa. Y cada día que pasaba se descomponía más y más. Explicó que olía a carne muerta porque estaba muerto. La niña lloraba constantemente. Una noche, Renia arrojó tierra en la tumba donde se encontraba su difunto esposo. El rubio le recordó que había jurado amarla incluso después de la muerte. El muerto viviente se cubrió con las manos los terrones que volaban hacia él. Él preguntó por qué la muchacha lo rechazó. Se le pidió que parara. La morena admitió que se sentía muy arrepentida. Pero no podía hacerlo de otra manera. La joven continuó arrojando terrones de tierra a la tumba. Renia no interrumpió su trabajo. Ella enterró a la rubia. Ella dijo que sus pensamientos no importaban. Ella creía que los muertos debían yacer en el suelo. Edwin se cubrió con las manos los terrones que volaban hacia él. Miró a su esposa. Dijo que descubrió la razón por la cual ella rechazó sus sentimientos. Por muerto quería decir que él estaba muerto y su esposa no. Estas palabras hicieron que la niña comenzara a sudar frío. Ella miró a su marido muerto con miedo. El rubio extendió sus manos desde la tumba hacia la muchacha. Dijo que sabía una manera de que estuvieran juntos para siempre. El muerto agarró a la morena por la pierna y la arrastró hacia su tumba. La niña se resistió y le gritó a su marido, intentando detenerlo. La joven pateó e intentó quitarse la mano del hombre muerto de la pierna. Pero el difunto la abrazaba con mucha fuerza y no iba a soltar a su presa. La rubia la arrojó al fondo de la tumba. Se dio cuenta de que ya no podía estar vivo nuevamente. Pero eso no significaba que su esposa no pudiera acompañarlo en la muerte. El hombre sujetó fuertemente los brazos de Renia a sus costados. Me tranquilizó. Le dijo a su querida esposa que no tuviera miedo. Renia le rogó a su marido que la dejara ir. La morena yacía presa del pánico en el fondo de la tumba, temblando de miedo. Las lágrimas corrían de sus ojos. El marido muerto confesó sus sentimientos. El hombre muerto confesó su amor a su dulce Renia incluso después de su muerte. Un grito fuerte y desesperado de horror resonó por todo el cementerio desierto. La sangre salpicó en todas direcciones y manchó el suelo en el fondo de la tumba. Así murió Renia. El alma de la niña razonó que no debería haberse preocupado por el romance de Edwin y Freya. Debería haber deseado algo más razonable. Con un arrepentimiento tardío, Renia pensó que tal vez debería haber sido mejor. De repente, la morena fue transportada nuevamente al momento en el que estaba arrodillada frente a la estatua mágica, y la escultura le preguntaba por su deseo. La niña miró a su alrededor sorprendida. Todo se repitió con increíble precisión. Renia estaba nuevamente en ese lugar y vio la estatua mágica. La escultura estaba nuevamente ante sus ojos. Renia se sorprendió de poder regresar a este templo nuevamente. La estatua preguntó si la niña no estaba allí para pedir un deseo. La morena se alegró de que le hicieran semejante pregunta. Incluso empezó a tartamudear un poco al hablar de su deseo. No entendí qué era ese sentimiento siniestro. La niña rápidamente se tocó con sus manos. Ella se quedó congelada por un momento. Llevaba la misma ropa que la primera vez. Renia pensó que esto no podía ser. Al mirar la escultura, la morena se dio cuenta de que había regresado al día en que pidió su primer deseo. Para comprobar si esto era realidad o un sueño, la niña se pellizcó la mejilla.
Tiró un poco de la piel y luego la soltó bruscamente. Lady Leopard gritó fuertemente de dolor. Inmediatamente su mejilla se hinchó y se puso roja. La joven se dio cuenta que realmente no había dormido. El rostro de la escultura congelada no mostraba ninguna emoción. Pero una pregunta surgió de él. El monumento preguntó si la niña pediría un deseo. La morena gritó. Exactamente. Ella recordó su deseo. ¿Cómo pudo olvidarlo? Según la información de la tarjeta, había varias reglas que debían seguirse al pedir deseos. Regla número 1. Debes pedir un deseo antes de que se acabe la arena del reloj de arena. Regla número 2. Solo se permitía pedir un deseo. Regla número 3. Una vez pedido un deseo, no se puede cambiar ni cancelar. Cualquiera que intentara romper las reglas podría perder sus extremidades instantáneamente. Serán arrancados de su cuerpo, y el hombre mismo se convertirá en una estatua. Un sudor frío corría por el rostro de la muchacha. Todo su cuerpo tembló de horror. La morena no quería convertirse en estatua. Renya pensó en ello. Los granos de arena en el reloj de arena ya estaban medio llenos. La niña comenzó a formular nuevamente su deseo. Ella deseaba ser rica. La estatua mencionó que la niña ya había pedido un deseo anteriormente. La escultura me recordó el inicio de su deseo. La morena quería a su marido. De repente Renya se quedó en silencio. Estaba tan sorprendida que se quedó sin palabras. Tartamudeando, la morena preguntó de qué estaban hablando. Ella no sabía qué hacer. Recordó su deseo de que su marido la amara solo a ella, incluso después de la muerte. ¿Ya dijo la mitad de su deseo? La estatua mágica lo confirmó. Renya se congeló en el lugar. La niña estaba desesperada. ¿Cómo deseaba poder volver a ese momento en el que aún no había conseguido pedir la primera mitad de su deseo? La morena volvió a caer de rodillas y se agarró la cabeza con las manos. La estatua mágica apresuró a la niña. Todo debía hacerse más rápido. La joven miró el reloj de arena. La arena cayó con un suave crujido. Prácticamente no le queda tiempo. Decidí que ya era suficiente hacer el tonto. La joven suspiró profundamente y dijo que le gustaría tener un marido. En ese momento se detuvo. Ella no sabía si quería que su marido la amara. Ella pensó que era demasiado similar a su primer deseo. Pensé si debía querer que su marido fuera feliz. Inmediatamente se dio cuenta de que nunca pediría semejante deseo. Decidí que fue tan malo como su muerte la última vez. La niña no quería que este mentiroso fuera feliz. Además, tal deseo podría llevar a que Freya tome su lugar, y la propia morena podría desaparecer. La niña estaba pensando en qué deseo pedir para que Edwin no muriera, y ella recibiera beneficios. Quizás valdría la pena desear que su marido fuera rico. No. Ella decidió que esto podría llevar a que ella y su padre murieran y Edwin heredara su fortuna. Se imaginó a su marido llorando ante su tumba y la de su padre, y jura cuidar la enorme fortuna que heredó después de su muerte. Renya no podía dejar que su padre muriera. De lo contrario, su marido infiel podrá apoderarse de su fortuna. Ella no sabía qué decir. El tiempo se acababa. La morena no podía decidirse. Ella quería a su marido. No podía continuar con esas palabras. Ella entendió que si no pedía un deseo ahora, moriría de nuevo. Ya casi no queda arena en el reloj de arena. Su tiempo casi se acaba. La muchacha dijo que deseaba que su marido fuera... En el último momento, la morena gritó que quería que la estatua mágica se convirtiera en su marido. El último grano de arena cayó en el fondo del bulbo del reloj. El tiempo se detuvo. El deseo audaz se disolvió en el aire, dejando tras de sí un silencio opresivo. Una estatua mágica con forma de un joven musculoso le pidió a la niña que repitiera su deseo. Renya, abrumada por la emoción, ya no entendía lo que estaba pasando. Ella ya había tenido suficiente. La muchacha gritó que deseaba que él fuera su marido. La morena se sentó en el suelo. Sabía que ahora ella iba a llorar. Pensé que había arruinado mi vida pasada, y ahora ha arruinado su segunda oportunidad. De repente la escultura se volvió hacia Renya. El monumento le preguntó si este era realmente su verdadero deseo. Si realmente era así, entonces la estatua mágica estaba dispuesta a ser su marido. Renya estaba en shock. Se preguntó por qué necesitaba otro marido. El monumento notó que la niña no parecía feliz, aunque su deseo se había hecho realidad. La morena fingió alegría. Lo más probable es que todavía estuviera en shock. Ella dijo que estaba muy feliz. Ella le agradeció por convertirse en su esposo. Lo pensé. Parece que ahora tenía dos maridos. Uno de ellos la engañó con la criada. La otra era una estatua que concedía deseos.
Señaló con ironía que ni siquiera valía la pena pensar en el hecho de que uno pudiera sentirse infeliz. De repente se escuchó un fuerte crujido. Esta estatua mágica comenzó a desmoronarse y caerse a pedazos. El joven le aconsejó a la niña que se alejara. El monumento se estaba rompiendo en pedazos. Renny comenzó a retroceder con cuidado. Ella observó cómo la estatua se desmoronaba y se caía a pedazos. La morena no entendía lo que estaba pasando aquí. De repente uno de los enormes trozos cayó al lado de la niña. Pudo evitar una lesión en el último momento. En un instante un joven desnudo apareció frente a la niña. La morena intentó comprender qué estaba pasando allí. Ella se quedó mirando al chico desnudo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. La niña se preguntó si la estatua mágica simplemente se había convertido en un humano. El chico se frotó el hombro desnudo. Le pregunté a Reña por qué estaba tan sorprendida. La muchacha miró al joven con admiración. El joven admitió que no podía ser su marido y su artículo al mismo tiempo. El moreno intentó caminar con cuidado por el suelo con los pies descalzos. El moreno inclinó ligeramente la cabeza hacia el hombro y dijo su nombre. El nombre del joven era Beldemer. La estatua viviente apareció en toda su belleza desnuda. La morena dijo que estaba listo para ser su marido. Reña mantuvo su mirada de admiración en el hombre. El hombre desnudo que antes era una estatua se paró frente a nuestra heroína. El moreno hizo una reverencia y dijo que aceptaba ser el marido de Reña. La morena estaba encantada. Si Reña entendió correctamente, la estatua había perdido su piel de piedra, y debajo de ella había un hombre vivo e increíblemente hermoso. La niña no pudo contener sus emociones extáticas. Además, comprendió que este hombre guapo con un cuerpo irrealmente perfecto se convertiría en su marido. Reña estaba perplejo. ¿Esto realmente pasó? Ella bajó la mirada del rostro de Beldemer y se sonrojó. El tipo estaba completamente desnudo. No había nada en él. La niña jadeó sorprendida. Reña se dio la vuelta bruscamente. Todo su rostro estaba lleno del color de la vergüenza. La morena le preguntó a su interlocutor qué le pasaba. La morena no miró al chico revivido. Lady Lepore lo señaló con el dedo de manera descortés. Destacó que el joven se encontraba desnudo. El joven rió entre dientes sorprendido. De repente su fuerte mano atrajo a Reña hacia él por la cintura. Le dijo a la muchacha que no le quitara los ojos de encima. La joven quiso cubrirse los ojos con las manos. Ella estaba confundida por lo que estaba pasando. La morena le recordó que ahora era su esposa. Dijo que ella tuvo la oportunidad de admirarlo tanto como su corazón deseara. La morena miró al joven como encantada. Había admiración en su mirada. Me pregunté si el tipo estaba apresurando demasiado las cosas. Reña le dio su capa a la morena. El joven se lo ató alrededor de la cintura como si fuera un taparrabos. La joven pensó que había arruinado otra vida. Todo habría sido más sencillo si Beldemer hubiera permanecido como estatua. La morena se volvió hacia el chico y le hizo una pregunta. Ella le preguntó si realmente sería su marido. Reña se preguntó qué pasaría si la morena descubriera que ya estaba casada. El hombre guapo en ese momento estaba pensando en el hecho de que muchas personas lo deseaban. Recordó cómo alguien entraba a escondidas en su habitación para pasar la noche con él. Intentaron seducir a la morena, y otros le apuntaron con un cuchillo. Algunas personas solo querían su cara. El joven intentó evitar la violencia. La morena pensó que era muy agotador. Reña observó al niño y sus recuerdos sin darse cuenta. Pensó en lo que podría pasar si ese narcisista descubriera que ella ya tenía marido. La muchacha estaba segura de que esto sería un duro golpe para su ego. Ella se interrumpió bruscamente. Así que no siempre fue una estatua. Quizás hizo algo malo y fue castigado. De cualquier manera fue una experiencia desagradable. El chico estaba asombrado. Admitió que nadie quería poseerlo tanto como Reña. La morena estaba avergonzada. Ella preguntó si esto era realmente un cumplido dirigido a ella. Teniendo en cuenta cómo resultó su conocimiento, el moreno prometía ser un marido ejemplar. No había ninguna posibilidad de que él, Beldemer, pudiera ser menos que perfecto. Reña quedó impactada por sus confesiones. Ella aplaudió. Ella no entendía si realmente debía estarle agradecida por esto. Pese a la promesa de la morena, le advirtió que a la niña no le estaba permitido tocarlo. Reña se quedó desconcertado. Resultó que era posible verlo. Tocar. No. Lo pensé. Se puso interesante. Ella tenía un marido al que no se podía tocar. Reña se dio cuenta de que esto lo hacía aún más deseable. El moreno cruzó los brazos sobre el pecho. Le pregunté por qué la muchacha parecía tan decepcionada. Reña lo negó.
Ella respondió que tendría en cuenta las recomendaciones. Un joven desnudo caminaba junto a Renia. Se movieron a través del bosque nocturno. El chico le preguntó a dónde lo llevaba. La morena estaba avergonzada. Interrumpido. Pensé por un momento. Estuve un tiempo eligiendo mis palabras. No sabía cómo responder a esta pregunta. Renia se volvió hacia su interlocutor. Las faldas de su vestido completo ondeaban y caían a sus pies. La niña dijo que sabía de una casa vacía cercana. Se dirigían hacia allí. Era una finca perteneciente al gremio. El edificio era de nueva construcción y estaba en una excelente ubicación, pero había un matiz. Había permanecido vacío desde que empezaron a circular rumores de fantasmas que vagaban por sus pasillos. El edificio permaneció vacío durante aproximadamente 3 años. Los jóvenes pronto se encontraron dentro de la finca. La morena no entendía por qué no podían ir a la casa de Renia o a su residencia. La morena se justificó diciendo que el gremio le proporcionaba vivienda. La muchacha estaba segura de que el joven se sentiría incómodo. El chico se rió entre dientes. Pregunté si la muchacha realmente trabajaba en el gremio. La morena rió nerviosamente. Me di cuenta de que podría haberse dicho de esa manera. Pensé que el chico estaba exhausto. Ella sugirió tomar un descanso y posponer la limpieza hasta mañana. Ella prometió regresar pronto con ropa para él. La morena aprobó la idea. Renia salió de la habitación. Me quedé perdido en mis pensamientos en el pasillo. Ella recordó que no le contó al chico sobre el fantasma. La muchacha caminaba rápidamente por el pasillo de la finca vacía. Pensé que no importaba que no contara nada sobre el fantasma. Beldemer se acostó en la cama. Miré mi mano. Pensé en cuánto tiempo había pasado desde que tuvo tanta libertad. Beldemer admiró sus dedos. Disfrutó del aire helado que tocó su piel desnuda. Cerró los párpados. Sintió la sensación de frío en la punta de la nariz. El olor a polvo penetrando en sus pulmones. Los ojos del joven se abrieron de par en par. Los recuerdos del polvo eran desagradables. Beldemer se tensó. La morena pensó que Shapiro no tenía idea de su regreso al cuerpo humano. El joven bajó las piernas hasta el suelo. Pensé que llegaría tarde. No había ningún lugar donde esperar ayuda. El joven no tuvo más remedio que utilizar su hermoso cuerpo para limpiar el lugar. Beldemer realizó varios pases con las manos. Intenté lanzar un hechizo. El joven lo intentó una y otra vez, pero nada funcionó. La morena miró atentamente sus manos desde todos los lados. Estaba molesto porque su magia no funcionó. El joven pensó. Recordé durante mucho tiempo cómo era una estatua. ¿Fue la maldición la culpable de la falta de magia? De repente el chico se puso tenso. Escuché atentamente. A sus oídos llegaban ruidos extraños desde todos lados. Alguien se reía en la habitación vacía. Beldemer miró cautelosamente desde su habitación hacia el pasillo desierto. Alguien también se reía en el espacioso salón. La morena pensó en algo que rondaba por esa casa. El chico decidió que debía comprobarlo y caminó con valentía por el pasillo. La risa de una criatura invisible flotó por el largo pasillo y rebotó en las paredes. El cráneo fantasmal dejó un rastro débilmente brillante en la oscuridad. La mañana en la finca Lepore comenzó con fuertes gritos. La criada se sorprendió al ver la forma en que apareció su dama. Me di cuenta de que ella lucía terrible. La niña se cubrió la cara con las manos con miedo. Le pregunté al dueño si se había metido en alguna pelea. Una morena entró al edificio desde la calle. Renia preguntó por qué la criada estaba hablando de una pelea. Ella le preguntó a Annie qué edad creía que tenía su ama. La morena llevaba un vestido sucio. La señora preguntó si su padre sabía de su ausencia la noche anterior. La criada respondió que lo sabía. Al fin y al cabo, la niña no pasó la noche en casa. Además, la señorita Freya ha desaparecido. Como la niña tampoco estaba presente en la finca, el señor Edwin decidió que su esposa estaba involucrada en su desaparición. La criada admitió con alivio que el malentendido se había aclarado. Alguien dijo que vio a Freya salir sola de la finca. La criada estaba interesada en saber dónde estaba la señora. Esperaba que la ausencia de la anfitriona no tuviera nada que ver con la señorita Freya. La morena vaciló. Ella no tenía prisa en responder. Lady Lepore dijo sí y no. Annie gritó. Me di cuenta de que no había ningún significado en esas palabras. Ella preguntó si la señora lo había bebido. Renia instantáneamente se puso serio. Ella quería que la criada la escuchara con mucha atención, sin histeria. La muchacha agarró a la criada por los hombros. La morena miró perspicazmente a los ojos de su interlocutor. Ella admitió que le robó algo a Freya ayer. La criada no lo podía creer. Renia dijo toda la verdad.
y le mostró a su criada un mapa antiguo. Annie se sorprendió. Realmente no creía en la estatua que concedía deseos. Aclaró que no se trataba solo de una vieja leyenda. La señora también pensó lo mismo al principio, pero ella estaba equivocada. Decidí contarles honestamente lo que pasó. Al final de la historia, la morena se agarró la cabeza. Aquí ya estaban. Annie se cubrió la boca con la mano. La niña estaba horrorizada. La anfitriona realmente quiso decir. Renia estuvo de acuerdo con la suposición de la criada. Ella confirmó que tiene un segundo marido. La criada estaba en shock. Se cubrió la boca con horror para no gritar. Le recordó a la señora que esto se llamaba poliandria. Tales cosas eran contrarias a las leyes del rey. Annie estaba muy asustada. La señora lo sabía. La criada estaba preocupada de que si atrapaban a su señora, la enviarían a prisión por 10 años. Y la señorita también lo sabía. La niña tuvo la oportunidad de empezar una nueva vida. Pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de pasar los próximos 10 años encadenada. Renia pensó en ello. Por otra parte, hubiera sido mejor que la hubieran arrojado a algún calabozo. Le preocupaba que Beldemer se enterara de su matrimonio actual. Recordó cómo la morena le preguntó si le haría un favor permitiéndole convertirse en su esposo. La morena estaba horrorizada. Decidió que era mejor para ella no pensar en lo que él podría hacerle ahora. Renia caminó nerviosamente por la habitación. De repente parecía que sabía cómo salir de esa situación. La criada preguntó cuál era la idea. La joven parecía haber tomado la única decisión correcta. La morena decidió que debía divorciarse de Edwin. Esta idea le pareció brillante a Renia, y durante un rato la niña casi bailó de alegría y placer. La criada la observó en silencio. Annie notó con cautela que estaba de acuerdo con la dama. Realmente fue una idea brillante. De repente se dio cuenta de que su señora había estallado en lágrimas. La criada preguntó dónde había llevado la señora a su nuevo marido. La morena respondió que lo dejó en la finca con fantasmas. Vine aquí por la ropa de Edwin. La sorpresa y la curiosidad eran evidentes en el rostro de la criada. La niña preguntó por qué la señora necesitaba la ropa del señor Edwin. La morena estaba avergonzada. Renia dudaba si decir la verdad o no. Decidió admitir que su nuevo marido ahora estaba completamente desnudo. La criada quedó impactada por esta verdad. Un rato después, Renia caminaba rápidamente por el pasillo de la finca desierta donde dejó a su nuevo marido. Ella sostenía un paquete de ropa en sus manos. De repente la niña se distrajo por unos sonidos. La morena se quedó paralizada y miró hacia arriba. La niña se preguntó qué podría ser. Me obligué a calmarme. Me dije a mí mismo que aquí no había fantasmas. Renia comenzó a subir lentamente las escaleras chirriantes. Había algunos sonidos de otro mundo alrededor de la niña. La joven se quedó paralizada de miedo en las escaleras. La niña sospechó que había algo allí. Subió con cuidado los escalones de madera. Lentamente, paso a paso, Renia comenzó a descender. Ayer la niña vio la estatua cobrar vida. ¿Cómo podía decir ahora con certeza que no existían fantasmas? Si hubiera algo aquí, deberían haber quitado a Beldemer. Con cuidado y miedo, la niña alcanzó la manija de la puerta. La morena comprendió que tenía que comprobarlo todo ella misma. La niña de repente abrió la puerta y gritó fuerte. Ella exigió que el espíritu maligno se fuera. Ella insistió en que él saliera de la habitación. No había nadie en la habitación. La niña respiró aliviada. Todo era tal como ella pensaba. Se calmó al decidir que los fantasmas no existían. No terminó la frase cuando vio algo colgando del techo. La niña gritó horrorizada. Ella no entendía lo que era. El cráneo transparente flotaba en el aire. Una luz brillante pulsó en las cuencas de sus ojos. Observó atentamente lo que estaba sucediendo. Asustado, Renia salió rápidamente de la habitación. La muchacha cerró de golpe las pesadas puertas que había detrás de ella. La morena respiraba con dificultad. No entendí lo que estaba haciendo. La niña se dio cuenta de que realmente había un fantasma viviendo allí. Renia decidió que necesitaba abandonar ese terrible lugar lo más rápido posible. De repente, la morena oyó una tos detrás de ella. La niña se giró bruscamente. Un joven desconocido se paró frente a ella. La muchacha gritó preguntando quién era. Pregunté si el hombre rubio también era un fantasma. La niña se quedó paralizada de horror, parada cerca de las puertas que conducían a la habitación donde recientemente había visto un fantasma. El extraño guardó silencio y sonrió misteriosamente. Renia exigió responderle. Le pregunté al hombre rubio si era un hombre o un fantasma. El joven se dirigió rápidamente hacia la morena. Él respondió que no era ni lo uno ni lo otro.
Acercándose a la muchacha, el rubio hizo una reverencia galante y le pidió permiso para presentarse. Su nombre era Shapiro, y fue un fiel servidor del gran Beldemer. El joven tomó el paquete de cosas de la muchacha. Él galantemente se ofreció a dejarla entrar, ya que su amo ya estaba esperando a Lady Renia. La morena se puso el traje que había traído la joven. El hombre guapo pensó que le quedaba perfecto. Renia se alegró de que toda la ropa que trajo le quedara bien a la morena. Shapiro le hizo un cumplido a Lady Renia. Dijo que ella tenía buen ojo. Beldemer le preguntó a Renia por qué la morena miraba su cuerpo de esa manera. ¿De verdad hizo esto para adivinar el tamaño? El sirviente lo dudó. Él expresó su opinión de que, muy probablemente, Renia no le quitaba los ojos de encima porque deseaba al joven. Esta declaración indignó a la morena. La niña estaba un poco avergonzada, pero se opuso. Afirmó que las palabras del hombre rubio no correspondían a la realidad. La morena observó cómo el sirviente de Beldemer seguía tocándolo. Ella le preguntó si el moreno no había dicho que no le gustaba que otras personas lo tocaran. Ella pensó pensativa y concluyó que quizá era porque el rubio era un hombre. La mano del sirviente de Beldemer se congeló en el aire. Shapiro dirigió su atención a la niña. Él sonrió con una sonrisa torcida. Se dio cuenta de que, como le había dicho antes, no era humano. El extraño sirviente repitió que no era un hombre. El rubio explicó que no se le podía llamar ni mujer ni hombre, y tampoco era un fantasma. Renia decidió averiguar quién era realmente el hombre rubio. Shapiro cerró los ojos y respiró profundamente. Admitió que hubo bastantes mortales en su pasado, como Lady Renia. El rubio contó con entusiasmo que su amo le había inspirado tanta admiración, que habían crecido enormes montañas de cartas de amor en su honor. Beldemer se encontraba frente a una enorme pila de correspondencia variada. Se agarró la cabeza. No entendía qué hacer con esas cartas. El rubio contó que cuando se perdieron cartas importantes en una pila de todo ese papel usado, su amo decidió crearse un familiar. Esperaba que la morena supiera lo que era un familiar. La niña lo sabía. Era una criatura sobrenatural que servía como ayudante de un mago o bruja. Shapiro señaló que ya no era necesario hacer más aclaraciones, y sabiendo lo infinitamente talentoso que era su amo, el sirviente se detuvo por un largo tiempo. El rubio no se sorprendió en absoluto de haber creado un familiar verdaderamente perfecto. Shapiro se secó una lágrima de emoción. Su dueño le pidió que parara. Así, el rubio fue creado accidentalmente por su amo como un ser prácticamente perfecto. La morena llegó a la conclusión de que era el amo o el sirviente. El rubio se mostró efusivo en su gratitud. Continuó alabando a su amo. Renia le preguntó a Beldemer si eso significaba que el hombre era un mago. La morena confirmó que es mago. El botón de su chaleco colgaba con todas sus fuerzas. La muchacha se quedó perpleja al pensar qué clase de mago era aquel que tenía un cuerpo tan musculoso. El fiel sirviente anunció obsequiosamente que Lady Renia se había casado con el más grande de todos. La morena se giró bruscamente hacia los dos hombres. El rubio admitió que pensaba que la niña era especial. Pero ahora, al menos parecía que la dama no estaba tratando de engañar a su amo. Renia miró al orador con sorpresa. Ella aclaró lo que Shapiro quiso decir. El rubio miró hacia abajo. Al principio pensó que la razón por la que su maestro no usaba magia era por la chica. Pero al ver que la morena confundió el hechizo de abajo con un fantasma, estuvo seguro de que la dama no era capaz de tal truco. Renia no entendió de qué estaban hablando. Ella saltó bruscamente y se acercó a los dos hombres. La niña incluso los asustó un poco. Ella preguntó si la morena no podía usar magia. Beldemer se dio la vuelta y admitió con tristeza que, para su gran pesar, resultó que así eran exactamente las cosas. La niña sonrió radiante. Esto significaba que el moreno no podría hacerle daño con su magia, si descubría que la chica ya estaba casada. De repente, Renia comenzó a sudar frío. Ella se detuvo. Hice una pregunta sobre eso que aparece abajo. Ella preguntó si ese algo incomprensible no era un fantasma. Los tres se instalaron en una oficina acogedora y espaciosa con estanterías. La niña estaba preocupada. Me pregunté si era solo magia. La morena se mostró encantada y contenta con la noticia. Resultó que aquí, en el sótano, en realidad había un taller de alquimista. La morena admitió que cuando intentó encontrar el origen de los sonidos, descubrió que alguien había lanzado un hechizo sobre la finca. Los círculos mágicos dibujados con piedras de maná en todo el edificio, así como la mesa de alquimia en el sótano, eran invisibles debido a los sellos mágicos. Renia apretó sus manos en puños.
La muchacha ya estaba impaciente por descubrir qué clase de bastardo había estado viviendo aquí todo este tiempo, y no pagaba alquiler. Una tetera flotó hasta el moreno y llenó su taza. Beldemer notó que la magia del sirviente funcionó perfectamente. Pero él no está allí. Quizás fue una maldición. Shapiro le admitió al caballero que tenía una teoría. La morena se interesó genuinamente. Escuchó atentamente al sirviente. El hombre rubio reveló que tal vez era porque el deseo de Lady Renia aún no se había cumplido por completo. Por lo general, una vez que el deseo se consideraba cumplido, su dueño volvía a convertirse en estatua. Pero esta vez aún no ha sucedido. Beldemer estuvo de acuerdo. Había sentido en las palabras del rubio. El moreno se subió la manga de la camisa y un símbolo brillante apareció en su muñeca. El joven decidió averiguar cuántos deseos había cumplido ante Renia. El rubio vio el número 50 y se lo contó a su amo. Beldemer pensó que lo más probable era que su sirviente tuviera razón. El apuesto hombre se quedó paralizado en sus pensamientos. Estaba sumido en sus pensamientos. Estuvo de acuerdo en que el deseo de Renia aún no se había cumplido. La morena se preguntó por qué ahora estaba en forma humana. El sirviente supuso que el deseo de Renia debía estar ahora en proceso de cumplirse. Beldemer pensó de nuevo. Parecía que la suposición del rubio también tenía sentido. El joven recordó cómo la morena gritaba que quería que él fuera su marido. Pensé que después de todo, el deseo de Renia era demasiado abstracto. La morena suspiró profundamente. Shapiro se sirvió una taza de té. Pregunté qué significaba ser marido. El sirviente tomó un sorbo de la bebida caliente. Señaló que, desde el punto de vista de una mujer, este es el hombre con el que se casó. De repente, una idea brillante ocurrió en el rubio. El problema podría ser que no estaban casados oficialmente. El moreno arqueó las cejas sorprendido. Decidí aclarar qué significa oficialmente. Shapiro puso su taza sobre la mesa. Decidí explicarlo. Acaban de anunciar que se van a casar. Por lo tanto, ahora el caballero no puede ser llamado su esposo legal. La rubia estaba segura de que el deseo no se cumplió. Su ceremonia con la SRA. Renia aún no ha tenido lugar y no han hecho sus votos. Los ojos de Beldemer se abrieron de sorpresa. Él admitió que siempre había pensado así. De todos sus familiares, el rubio era el más cercano a la perfección. Con alegría le dio una palmadita al sirviente en la cabeza. Renia estaba un poco limitada y asustada. Ella le preguntó a la morena si realmente quería organizar una boda. Beldemer se tensó. Miró fijamente a su interlocutor. Él le preguntó por qué parecía infeliz con él. Incluso cuando la morena dijo que le gustaría convertirse oficialmente en su marido, notó que la chica no parecía feliz. La morena pensó qué responder. De repente la muchacha miró a los dos jóvenes y se rió. Ella admitió que eso ocurrió porque todo ocurrió muy de repente. Shapiro pidió permiso para programar la ceremonia para mañana. La morena no estuvo de acuerdo. La sangre fluyó de los tiernos oídos de la sirvienta ante su grito. Beldemer se tensó y miró fijamente a la niña. Pregunté por qué la muchacha se negó. La morena intentó encontrar una razón. Y entonces el pensamiento perfecto llegó a su cabeza. Como novia, debe usar un vestido de novia, el cual no estará disponible tan rápidamente si tienen una ceremonia. La joven explicó que no podía presentarse ante Beldemer en su boda con esos harapos. Ella quería organizar un banquete, y elige un lugar para la ceremonia. Renia quería celebrar la boda en un lugar muy tranquilo, por ejemplo, en una playa deshabitada, y ella necesita arreglos florales. Y también invitar testigos y buscar un sacerdote que pueda unirlos en matrimonio. La morena rió entre dientes a sabiendas. Beldemer pensó. Decidió que sería mejor si intentaba comprender lo que quería la persona que pidió el deseo. El tiempo que pasó fuera de esta estatua no resultó ser tan malo. El joven aceptó hacer lo que Renia quería. La joven habló de lo difícil que es organizar una boda. La muchacha agradeció sinceramente a su nuevo novio. Su rostro se puso rosado de placer. Renia decidió que definitivamente tendría una boda maravillosa. Pensé que simplemente estaba condenada a casarse una segunda vez. Mientras tanto, la doncella de la dama encontró el lugar donde vivía la señorita Freya. La casa de madera está situada en un círculo de grandes abetos. La niña estaba escondida detrás de los troncos de los árboles. Ella miró a su alrededor con sorpresa y cautela. La señora pidió encontrar a Freya. La rival vivía con sus familiares hace 3 meses. ¿Por qué la criada no debería comprobar si estaba con ellos hace un momento? La criada a veces no entendía a su señora. ¿No fue bueno que Freya desapareciera? La niña llamó a la puerta. Pregunté si había alguien en casa.
De repente oyó una voz y se dio la vuelta. Detrás de ella había un anciano con un bastón. Le dijo a la niña que en esa casa no vivía nadie. Solía haber un anciano solitario viviendo allí. Murió hace un año. Annie escuchó que aquí vivía toda una familia. Quizás alguien se mudó aquí. Ella preguntó cuándo murió el anciano. El abuelo pensó en ello. Traté de recordar si había algo similar. Dijo que no recordaba nada parecido. Dijo que después de la muerte de aquel anciano, esta casa quedó vacía. Annie estaba sorprendida y confundida. La niña no entendía cómo esto podía pasar. Los últimos rayos de sol se deslizaban sobre los ladrillos de la majestuosa mansión. En una de las habitaciones de la finca se escucharon palabras de disculpa. Freya se paró frente a los caballeros con lágrimas en los ojos. La criada se disculpó por las molestias ocasionadas con su repentina desaparición. Renia bebió un sorbo de té y observó pensativa a su rival. La joven se preguntó si debía hacer algo. Edwin estaba irritado. Detuvo a Freya abruptamente. Él dijo que ella podía ir, pero la mujer del señor lo interrumpió. Ella me pidió que esperara. Tanto la criada pelirroja como Lord Lepore quedaron sorprendidos por el comportamiento de la muchacha. La joven tranquilizó a Freya. Ella dijo que todo estaba bien. Colocó con cuidado la taza con el té sin terminar sobre el platillo. Ella admitió que estaba contenta de ver a la criada regresar. Renia miró atentamente a los jóvenes. Ella anunció que necesitaba decirles algo a ambos. El rubio le preguntó si su esposa realmente quería divorciarse de él. Renia confirmó la veracidad de las palabras de su marido. El rubio se agarró la cabeza en un gesto desesperado y cerró los ojos. Él admitió que fue bastante inesperado para él. Lady Lepore notó que ahora su marido podía estar con quien quisiera. El rubio puso excusas. Como había dicho antes, no había nada entre él y la criada. La morena bajó la mirada. Luego le pidió a su marido que le respondiera si la amaba. Edwin permaneció en silencio, pensativo. El joven admitió que en ningún caso estaba de acuerdo con el divorcio, al menos por ahora. Renia intentó controlarse. La niña no entendió por qué y preguntó el motivo de su negativa. El rubio respondió que su hermana, María, estaba a punto de casarse, y le gustaría posponer las conversaciones sobre el divorcio hasta la ceremonia. Renia se levantó abruptamente. Ella entendió que su marido se negaba a concederle el divorcio porque necesitaba dinero para la boda de su hermana. Una vez más, todo se redujo a una cuestión de dinero. Renia no lo demostró. Ella dijo que era muy bueno. La niña comprendió que por ahora no podía oponerse de ninguna manera. De repente, Lady Lepore se volvió hacia su rival. Freya miró fijamente a su señora sin comprender. La criada inclinó la cabeza, fingiendo sumisión ante su señora. Freya estaba cautelosa, sin saber qué esperar de su rival. El cabello rojo brillaba opaco. Renia dijo que había sido demasiado estricta con la criada. El rival pelirrojo se quedó paralizado por la sorpresa. Había desconfianza en sus ojos. Lady Lepore sabía que era demasiado tarde, pero ella pidió aceptar sus disculpas. Ella prometió que no volvería a molestar a ninguno de los dos. La enorme puerta de la biblioteca se cerró. La criada y el señor permanecieron en el estudio, entre las altas estanterías. Lord Lepore no frunció el ceño. Sus ojos verdes expresaban un evidente desconcierto. Algo no salió según su plan. Renia se golpeó la cabeza contra el panel de la pared. Ella golpeó su cabeza contra él silenciosamente. Me sorprendí de mí mismo. ¿En serio dijo eso? La joven pensó que lo más probable es que esto ocurriera porque ella ya se estaba muriendo. La tristeza se instaló en los ojos de la muchacha. La morena se apoyó contra la pared y murmuró en voz baja que no era tan doloroso como pensaba la chica. Sus ojos se llenaron de lágrimas. De repente la niña oyó un fuerte grito. Su criada corrió hacia ella. La morena se sobresaltó de miedo. Annie gritó de emoción cuando vio las lágrimas de la señora. Renia dijo que tenía algo en el ojo, pero la criada dijo que ahora no importaba. Annie estaba muy emocionada. Ella dijo que su señora no le creería, o mejor dicho, no creerá lo que descubrió. La morena permitió que la criada contara la historia. Le pregunté a la criada si la historia de Freya era realmente una mentira. La criada lo confirmó. Así es. La casa en la que dijo haber crecido estaba deshabitada. Renia pensó en ello. ¿Por qué la criada pelirroja mintió sobre su pasado? ¿Pudo esto haber sido parte del plan del rival para seducir a Edwin? Annie le recordó la piedra que la señora había robado junto con el mapa. ¿Y quién le permitió pedir un deseo? La morena inmediatamente le preguntó qué le pasaba. La criada hizo una pregunta razonable. ¿Por qué la muchacha pelirroja no lo buscó?
Renia se tensó y pensó. Annie continuó pensando. O Freya no sabía que estaba desaparecido. O ella sabía quién lo robó. Uno de dos. No había otras opciones. Renia pensó mucho. La niña recordó que la piedra desapareció después de que ella pidió un deseo. La joven estaba segura de que esto significaba solo una cosa. Ahora Freya no tenía piedra, y ella no podrá pedir su deseo. La joven comprendió que Freya definitivamente lo buscaría. La morena se quedó paralizada de miedo al darse cuenta de la inevitabilidad de la búsqueda. De repente Renia suspiró. Recordó que tenían cosas más importantes que hacer. La criada preguntó qué tipo de negocio tenían. La morena se rió torpemente. No sabía cómo confesárselo a Annie. Ella tuvo dificultad para encontrar las palabras. La criada se tensó. Ella admitió que la señora la asustaba. Renia dijo que pensaba que pronto volvería a caminar hacia el altar. El fiel sirviente se quedó paralizado de miedo, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Annie preguntó si la dama volvería a caminar por el pasillo. ¿Realmente va a haber una boda otra vez? La señora Lepore estuvo de acuerdo y asintió en respuesta. La criada preguntó si Lady Lepore realmente quería terminar tras las rejas. Su señora le dio un golpecito en la cabeza con el dedo. La casa embrujada quedó sumida en la oscuridad de la noche. Los agujeros negros de las ventanas se fundían con las sombras de las ramas. La luna llena era la dueña absoluta del cielo estrellado. Renia caminó por el sendero hacia la casa. La muchacha comprendió que tener dos maridos era muy difícil. Ella pensó que no podría mantenerlo en secreto por más tiempo. La morena comprendió que debía divorciarse de Edwin lo más rápido posible. La niña no sabía cómo hacerlo. De repente la joven se detuvo. Una figura vestida con una capa oscura y capucha trepaba la valla alta hacia la casa. Un invitado inesperado se quedó congelado en lo alto de la valla. Mientras pensaba, sintió una cierta fuerza. Renia lo observó y pensó que era un ladrón. La muchacha llamó valientemente al extraño. La voz de una niña llegó a los oídos del hombre sentado en la valla. La morena comentó que si ella estuviera en su lugar no habría metido las narices ahí. La muchacha miró fijamente la figura del extraño. El niño saltó y aterrizó suavemente sobre los adoquines frente a Renia. La morena le preguntó por qué entraba en una casa ajena. El extraño se quitó la capucha. Él se rió. Él le preguntó por qué creía que él estaba tratando de imponerle algo. ¿Y por qué le importaba? El chico le preguntó a su interlocutor si ese no era el lugar donde vivía Beldemer. Renia se quedó atónita. Me sorprendió que él supiera esto. Tartamudeando por la sorpresa, la muchacha le hizo una pregunta al extraño. Le pregunté cómo se enteró de esto. ¿Y quién era él? El extraño se paró frente a la morena. Su enigmática sonrisa irradiaba confianza. Los broches de plata de la capa brillaban débilmente en la oscuridad de la noche. El misterioso extraño sonrió. Le preguntó a la niña si realmente quería saber quién era él. Renia se acercó a su interlocutor. El tipo dijo que su nombre era Chase. Ella se rió alegremente y admitió que él estaba persiguiendo a un mago ambicioso. Renia se preguntó, ¿qué significa ambicioso? De repente la niña adivinó de qué estaban hablando. Ella le preguntó al extraño si era un mago. El chico lo confirmó. A su vez, preguntó por qué su interlocutor estaba interesado en esto. La morena comenzó a calentar sus puños, preparándose para una pelea. La niña quería castigar a quien convocó al fantasma a esta propiedad. Ella se balanceó y quiso golpear al extraño que hizo esto. El joven de repente saltó hacia atrás. La muchacha prácticamente no tenía ninguna duda de que todo ese desventura en la finca era causada por su nuevo y misterioso conocido. Los jóvenes estaban sentados en la valla. Chase admitió que hizo esto porque no tenía dinero para su propio laboratorio. La niña entendió. Chase dijo que la morena no tenía idea de cuántas noches sin dormir había pasado su padre tratando de mantener el negocio a flote debido a todos los rumores. El hombre estaba seguro de que nunca habría invadido ese lugar si hubiera sabido que la finca pertenecía al gremio coriolano. Renia rió pensativamente. Probablemente debería haberle dado las gracias a Chase, porque ahora podría esconder a Beldemer aquí. Renia decidió ayudar al joven. A cambio, ella quería que el chico guardara silencio sobre lo que estaba sucediendo allí. La morena saltó resueltamente al suelo. La niña admitió que quería que la gente siguiera pensando que en la casa vivía un fantasma. Chase se sorprendió. ¿Será posible que la muchacha quisiera hacer todo esto por él? ¿Será que la morena quería ocultar el hecho de que Beldemer vivía aquí? Renia confirmó que esto era exactamente lo que quería. Por cierto, la niña decidió preguntarle a su interlocutor qué sabía sobre Beldemer.
La joven sostenía un libro en sus manos. Intenté leer mientras estaba sentado en una mesa en la habitación. Beldemer yacía cerca, en la cama. También estaba leyendo un libro. La muchacha miró atentamente al apuesto hombre y recordó la historia de Chase. El joven estaba seguro de que la morena era una maga excepcional. Se podría decir que fundó nuevamente el arte moderno de la magia, pero un día simplemente desapareció, sin dejar rastro ni registro de dónde podía ser encontrado. Reña pensó que un día la morena desaparecería y se convertiría en una estatua que concedía deseos. Me pregunté qué diablos le había pasado. La morena de repente dijo que Reña podía mirarlo tanto como quisiera. Esto no cambiará nada. La muchacha se sorprendió de lo que quería decir. Beldemer insistió en que, por mucho que la muchacha lo deseara, no podría compartir su cama hasta que se convirtieran en esposos legales. Reña se sintió indignada por la arrogancia de su interlocutor. ¿De qué carajo estaba hablando? La niña dejó el libro. Estuve de acuerdo con él. Ella dijo que quería preguntarle algo. Reña se movió hacia la cama de la morena. Ella insistió en que él debía decirle la verdad. El joven estuvo de acuerdo. La morena pensó que Beldemera no podía haberse convertido en estatua así como así. Debe haber hecho algo terrible. La niña no sabía cómo iniciar la conversación. La morena preguntó por qué su interlocutora se sentía tan incómoda como para no poder hacerle una pregunta. Reña estaba avergonzada. Ella miró atentamente a su interlocutor. Traté de pensar en una pregunta. De repente preguntó por qué no podía tocar el cuerpo de la morena con su mano. El apuesto hombre se quedó congelado por la sorpresa. Reña no pudo atreverse a hacer la pregunta. Si el chico supiera lo avergonzada que estaba por esto. La morena se sentó en la cama. Beldemer suspiró. Le parecía que la morena estaba obsesionada con su cuerpo. La joven se rió al notar que no era exactamente así. La morena tocó el rostro de Reña. La niña se sonrojó ligeramente. El chico le preguntó si su mera presencia cerca no era suficiente para ella. El joven pensó. Acepté inesperadamente. Reña estaba emocionada. El hombre le aseguró que, como su esposa, ella tenía derecho a saber. La morena se sentó en la cama. La niña se paró frente a él, esperando una respuesta. Beldemer admitió que la razón por la que la niña no podía tocarlo. La morena lo interrumpió impaciente. Ella quería descubrir la verdad lo más rápido posible. Esperaba que la morena revelara el secreto. Beldemer no miró a su interlocutor. El joven admitió que la razón fue que no lo quería. Reña quedó sorprendida por la respuesta. Ella miró fijamente a su recién horneado novio. La morena estaba seria. Admitió que su estado de ánimo empeoraba cuando alguien lo tocaba. Y esto le impidió estudiar magia. Siempre evitó cualquier cosa que le impidiera avanzar en sus investigaciones. Su confesión hizo que Reña se sintiera triste. La niña dijo que lo entendía todo. De repente se le ocurrió una idea brillante. La muchacha comentó que el chico no estaba realizando ninguna investigación en ese momento. La morena suspiró. Estaba seguro de que Reña quería tocarlo. Pensó en lo natural que era que ella quisiera envolver su cuerpo con sus brazos. El mago narcisista razonó que ahora entendía muy bien los deseos de otras personas, así como lo que había detrás del deseo de la morena de ser su esposa. El joven cerró de golpe el libro que había estado leyendo recientemente. Él afirmó que no podía consentir que lo tocaran. El chico esperaba que algo pudiera satisfacer a Reña. La niña miró expectante a su interlocutor. De repente, Beldemer comenzó a desabotonar lentamente su camisa blanca como la nieve, dejando al descubierto su torso perfecto. La morena avergonzada intentó taparse la cara con las manos. La sangre me subió a las mejillas. La niña gritó el nombre de Beldemer. El joven reveló su cuerpo perfecto, que irradiaba fuerza y gracia. La morena gentilmente permitió que la muchacha lo tocara con su mirada. Los jóvenes no se dieron cuenta de cómo la puerta de la habitación se abrió silenciosamente. Estaban completamente absortos en lo que estaba sucediendo. Shapiro sonrió radiantemente. Llevaba una cena exquisita a su amado amo. Había una botella de vino y una copa en la bandeja. El familiar se quedó congelado ante lo que vio. Sus ojos se abrieron en estado de shock hasta alcanzar tamaños imposibles. Fue como si le hubiera caído un rayo. La mandíbula cayó en silencioso asombro. Reña miró los abdominales con vergüenza y admiración involuntaria. El sirviente se quedó paralizado por la sorpresa en la puerta. Tartamudeando, preguntó qué estaban haciendo. A última hora de la noche, en la majestuosa mansión de Lord Lepore, el hombre rubio instó a Freya a esperar un poco más. El hombre dijo que aún no podía divorciarse debido a ciertas circunstancias,
Los jóvenes estaban sentados en la biblioteca y conversando. Freya preguntó si todo esto se debía a la boda de Lady Mary. El hombre refutó sus suposiciones. Admitió que fue simplemente una excusa que eligió. El rubio se alisó el cabello nerviosamente. Dijo que había otra razón, pero el hombre no podía contarle nada sobre ella a la criada ahora. La pelirroja rompehogares dijo dócilmente que su señor no estaba obligado a explicarle todo. La muchacha sonrió y dijo que no estaba obligado a divorciarse. Lord Lepore pensó. De todas las personas que vivían aquí, Freya era la única con la que tenía algo en común. Así como él se convirtió en parte de esta familia por el dinero, ella vino aquí para pagar las deudas de su padre. La única diferencia entre ellos era que ella tenía que esforzarse al máximo cada día. Por eso quería protegerla. El hombre no podía dejar que sus esfuerzos fueran en vano. Se sentó más cerca de la niña y tomó suavemente sus manos entre las suyas. Los jóvenes se miraron unos a otros. El apuesto hombre de ojos verdes decidió buscar una casa adecuada para la niña, ya que su esposa aceptó liberar a Freya de sus deberes. Sugirió que la familia de la niña se mudara con ella. La pelirroja sonrió. Ella se disculpó por interrumpir a su señor. La niña se dio la vuelta y ocultó sus ojos. Ella decidió quedarse aquí. Edwin advirtió que su vida aquí sería más difícil. Ella tendrá que mirar atrás constantemente. Freya no estuvo de acuerdo. Ella respondió irritada que incluso si ese fuera el caso, prefería quedarse allí. La muchacha le confesó a su señor que su único deseo era estar allí con él. Le parecía que si se iba ahora, nunca lo volvería a ver. El rubio miró a su interlocutor con admiración. Susurró el nombre de su amada. Si eso es lo que ella realmente quería, entonces bien. El hombre aceptó quedarse aquí juntos. Abrazó a la niña fuertemente. La pelirroja se sintió limitada. Ella estaba nerviosa. Los ojos de la doncella ardían con fuego escarlata. La niña comprendió que era peligroso. Unos días después, ha llegado el día de la próxima boda de Renia. La orilla del mar estaba lista para la celebración. La ceremonia nocturna se esperaba bajo el cielo estrellado. El camino conducía al altar bajo un dosel aireado. El mar salpicaba cerca, creando una sensación de irrealidad. Annie estaba preocupada porque había un viento fuerte en la playa. Le pidió a la señora que cuidara su velo, vestida con un vestido de novia blanco como la nieve. La morena pensó que siempre había tenido muy mala suerte en lo que a bodas se refiere. La muchacha compartió con su fiel sirviente que Edwin había fruncido mucho el ceño cuando ella se casó con él. Y hoy el tiempo no acompañaba para una celebración. La novia le pidió a Annie que hoy no la llamara mi señora. La morena les dijo a todos que la chica era del gremio. La criada prometió intentar recordar. Renia estaba encantadora como novia. Annie se fijó en el vestido de su señora. Ella preguntó si este no era el vestido que llevaba la niña durante su boda con Edwin. La joven le siseó a Annie. Ella le pidió a la criada que ni siquiera mencionara tal cosa. Se oyeron pasos silenciosos cerca. Beldemer se acercó a la morena. Llamó a la niña por su nombre. Renia miró al novio recién llegado con asombro y admiración. La muchacha no podía apartar su mirada de admiración de él. El novio llevaba un uniforme blanco deslumbrante con un estampado dorado. El broche de la corbata parecía vivo bajo la luz parpadeante. La morena le preguntó si estaba lista. Detrás de los recién casados, Shapiro no pudo contener sus emociones. Gritó que su amo se veía increíble. Annie notó que el novio lucía bien. Renia no se sorprendió mientras miraba a la morena que estaba parada a su lado. Aún así, era un hombre tan guapo que incluso un taparrabos le habría quedado bien. El novio miró a Renia. Un velo floral enmarcaba su silueta. Los hombros desnudos atrajeron la mirada y una sonrisa misteriosa tocó los labios. La morena miró más de cerca a su esposa. Pensé que ella era muy linda. El intercambio de miradas fue interrumpido por el sacerdote. El hombre sugirió que comenzaran ya la ceremonia. Se permitió que el novio y la novia se acercaran al altar. La pareja se dirigió hacia el sacerdote. Dos invitados se quedaron congelados a los lados. Sus rostros expresaban sentimientos encontrados. Renia le preguntó al novio si debían tomarse de la mano. La morena la miró con disgusto. La niña recordó que el humor de Beldemer empeoraba cuando alguien lo tocaba. La morena sugirió que simplemente caminaran uno al lado del otro. Beldemer elogió esta maravillosa idea. Los jóvenes caminaron lentamente por el sendero. El aire a su alrededor estaba tenso. El viento detrás de la muchacha hizo ondear el velo ingrávido. El familiar estaba llorando. Ni siquiera podía imaginar que el caballero estaría comprometido con alguien como la morena.
Annie preguntó por qué el rubio estaba arruinando la fiesta con sus lágrimas. Shapiro lo miró enojado. El sirviente no lo consideró un día festivo, aunque solo sea por la novia. La fiel criada se sorprendió. ¿Qué estaba diciendo? Los jóvenes se acercaron al sacerdote. Un hombre vestido de clérigo gritó a los invitados que luchaban por detenerse. Exigió silencio. El sacerdote anunció que estaban reunidos allí para presenciar una unión sagrada y unir a este hombre y mujer en los lazos del matrimonio legal. El pastor pronunció lentamente las palabras necesarias. La novia estaba nerviosa. Ella apresuró mentalmente al ministro de la iglesia. Quería que todo terminara rápido. Finalmente el sacerdote los declaró marido y mujer. Dijo que ahora el novio podía besar a la novia. La boca de Renia se abrió con sorpresa. Su segundo marido permanecía allí con mirada firme. Ni siquiera se movió. La morena estaba nerviosa. Por supuesto, beso. Ni siquiera dejó que Renia le tomara la mano. Ella apresuró al sacerdote. Ella le dijo que continuara. El ministro de la iglesia se rió entre dientes. Repitió las palabras sobre el beso. Renia dijo que continuáramos. El hombre insistió. Un beso es necesario para sellar la unión. La joven estaba confundida y avergonzada. ¿Qué significa abrochar? La muchacha hizo un gesto con la mano indicando que el sacerdote debía continuar. El hombre tosió. Decidí que sería posible contar que el novio besó a la novia. De repente el grito de la morena interrumpió la ceremonia. Familiar y Annie continuaron peleando en la orilla del mar. Beldemer dijo que estaba listo para besar a la novia. Renia miró a la morena con sorpresa. Ella dijo que él no estaba obligado a hacerlo, pero el joven insistió. La morena estaba muy seria. Dijo que el deseo de la niña debe cumplirse. Me preocupaba que si esta ceremonia no salía como debía. La brisa del mar jugaba con el dobladillo del vestido de la novia. El uniforme de gala del novio ondeó. La pareja estaba bajo un dosel de seda al borde del mar. Renia estaba asustada. ¿Realmente la besaría incluso si no le gustara que lo tocara? Me preocupaba que pudiera morir después de esto. Fue muy estúpido. La morena se volvió hacia la muchacha. Él dijo en voz baja que solo necesitaba tocar sus labios. Beldemer sugirió hacerlo rápidamente. El joven tomó a la niña por sus hombros desnudos. Él la miró fijamente a los ojos. El hombre se inclinó lentamente hacia el rostro de su elegida para darle un beso. Los invitados se quedaron congelados a un lado. Sus rostros expresaban una mezcla de sorpresa y alegría. El familiar estaba llorando. Dijo que era imposible. Él preguntó por qué el caballero hizo esto. Annie estaba encantada. Estaba avergonzado. Fue tan romántico. Renia se congeló anticipando el beso. La niña cerró los ojos. Sus mejillas se pusieron rosadas. La morena miró a la niña y se inclinó cada vez más cerca de sus labios. El ramo se resbaló de las manos de la novia y cayó al suelo. Sus labios se tocaron. Los presentes observaron con inquietud cómo la pareja de casados compartía su primer beso. El moreno besó a su nueva esposa y pensó que todo era muy extraño. No sintió ninguna hostilidad. Renia era tan gentil y tan etérea. El cabello castaño fluía suavemente bajo un velo de encaje. El rubor en sus mejillas delataba su emoción. Su beso se hizo más profundo y luego se prolongó. Los recién casados disfrutaron de un momento tan íntimo como su primer beso. El sacerdote tosió en su puño. El ministro de la iglesia pensó que los jóvenes ciertamente no parecían aquellos que tenían miedo de ser tocados. Annie estaba preocupada por la señora. Ella se volvió hacia su familiar. Le pregunté si iba a hacer algo. Me di cuenta que la morena se comportaba como una completa pervertida. Shapiro apeló a su amo. Él preguntó por qué se aferraba tanto a la muchacha. El beso duró más tiempo. El abrazo todavía no se aflojó. Las frías gotas de agua perturbaron a Renia y la distrajeron del proceso. Ella miró al cielo y notó que había empezado a llover. A su recién casado marido no le gustó el hecho de que la morena estuviera distraída. Hizo algún movimiento con los dedos y la lluvia se detuvo sobre ellos. Shapiro estaba sorprendido. Miró a su amo con todos sus ojos. Me di cuenta de lo que acaba de hacer. El familiar estaba encantado. Beldemer acaba de usar magia para crear una barrera. La criada se sorprendió mucho cuando escuchó sobre la magia. Shapiro se alegró de que su amo hubiera recuperado la fuerza. Gritó que su amo finalmente había recuperado su magia. Los jóvenes continuaron besándose. Los recién casados no podían quitarse las manos de encima. Dos mujeres con capas y capuchas entregaron una buena cantidad de monedas de oro al sacerdote. Esperaban que el pastor mantuviera en secreto todo lo sucedido. El hombre escondió el dinero en su billetera.
Le dijo a la mujer que no se preocupara. No podría hacer su trabajo si no pudiera mantener la boca cerrada. El ministro de la iglesia también se puso la capucha sobre la cabeza y admitió que permanecería en silencio. Las dos mujeres lo observaron irse en silencio. Cuando el sacerdote se fue, las mujeres se quitaron las capuchas. Annie le preguntó a la señora si todo había terminado. Renia esperaba que así fuera. Según comprendió la morena, Beldemer debía volver a convertirse en estatua en cuanto se cumpliera su deseo. Y así se celebró la boda. La muchacha se preguntó, ¿significaba eso que la morena ahora desaparecería de su vida? Sus tristes pensamientos fueron interrumpidos por la voz desconocida de alguien. El hombre desconocido le habló groseramente a la señora. Las mujeres se escondieron de la lluvia bajo un dosel. Renia le preguntó al extraño quién era. El hombre dijo que no importaba en absoluto. Lo que importaba era que él lo sabía. El extraño sonrió. Hablaba como un plebeyo. Ni siquiera le importaba cuánto dinero tenía su familia. Lo importante es que agarró a 2 maridos. Esto significaba que la niña tendría que permanecer encadenada durante 10 años, si sus maridos se enteran de la existencia del otro. Renia le preguntó cuánto quería. El extorsionador mencionó una suma de 50 monedas. Prometió que se les rendiría cuentas. Le pregunté qué diría sobre esto. Annie disuadió a la dama. Renia interrumpió a la criada. Ella se puso la capucha sobre la cabeza. Ella sugirió que el extorsionador se reuniera en los muelles. A medianoche, el chantajista le gritó a la muchacha que las cosas empeorarían para ella si no venía. Amenazó con que en ese caso le contaría todo sobre ella a su marido en el bar. 2 mujeres, ocultas bajo capas, se arrastraban en un silencio incómodo. Cada paso estaba lleno de cautela y tensión. La criada miró a su alrededor. Renia se volvió hacia la criada con instrucciones. Ella ordenó a su fiel sirviente que fuera a recoger el oro. Fuera de las ventanas llovía a cántaros. La morena se sentó en el sofá de la habitación y pensó en lo mojado que estaba. El joven recordó el beso. Sentimientos resucitados. Me di cuenta que al mismo tiempo era suave. Beldemer estaba pensativo. La imagen de su novia estaba en sus ojos. La morena pensó que era tan hermosa. Sus pensamientos románticos fueron interrumpidos por su familiar. El sirviente entró en la habitación en silencio. Se volvió hacia el caballero. Shapiro le preguntó si todo estaba bien. El moreno estaba tan absorto en sus pensamientos que no oyó lo que decía su sirviente. El familiar admitió que era muy extraño. Su amo estaba muy triste y pensativo. Estuvo de acuerdo con el sirviente. Fue muy extraño. Beldemer admitió que cada vez que cerraba los ojos, veía los labios escarlata de su nueva esposa. El familiar se sorprendió. Eso no es lo que quiso decir. El joven miró su muñeca. Había allí un cartel con el número 50 brillando. Le preguntó al sirviente por qué el deseo aún no se había cumplido. El número no había cambiado, y la morena aún no se había convertido de nuevo en estatua. El joven miró atentamente su mano. Shapiro recordó los poderes de su maestro. La morena pudo utilizar su magia en la ceremonia, pero ahora ha desaparecido otra vez. Beldemer se rió entre dientes. El familiar confesó que mientras el maestro estaba preso en la estatua, pasaba todo el tiempo estudiando literatura humana, basándose en sus investigaciones. Shapiro se dio cuenta de que la mayoría de los condenados se liberaban de su maldición al recibir el beso del amor verdadero. La morena pensó en ello. Él miró al sirviente. Un pensamiento perfecto vino a su cabeza. El amo y su sirviente se entendían sin palabras. Shapiro estaba seguro de que el beso de Lady Renia era la única forma que tenía el maestro de usar sus poderes mágicos. La morena estaba emocionada. Pensó durante mucho tiempo y tomó una decisión. El hombre llamó a la puerta de madera. Cuando la morena entró en la habitación de Renia, la chica se sorprendió mucho. Le pregunté a mi recién casado si aún no había regresado al templo. Ella le preguntó si habría venido a despedirse. El hombre meneó la cabeza. Le dijo a René que su deseo probablemente aún no se había cumplido. La morena quedó en shock. ¿Realmente no se ha cumplido? Ella miró al joven con sorpresa. Simplemente no dejes que le diga que Edwin fue la razón. La muchacha temía que Beldemer volviera a convertirse en estatua solo cuando se divorciara de Edwin, y él se convirtiera en su único marido. Espera un segundo. Eso no significaba que pudiera perderlos a ambos. Bueno, la morena pensó que terminaría como una prisionera solitaria en la cárcel. La morena informó otra noticia. Perdió la capacidad de volver a utilizar su poder. La niña se sorprendió al notar que todavía funcionaba. Debe haber alguna explicación. La morena pensó en ello.
Ella sugirió que pensáramos en ello juntos. El pensamiento que vino a su mente golpeó a Renia. Ella miró a la morena. Lo que quería decir era... El joven apoyó su pensamiento tácito. Llegó a la misma conclusión. Beldemer estaba seguro de que su fuerza había regresado porque se besaron. La morena estaba carmesí, ojos bien abiertos por la sorpresa. El moreno acercó su rostro al rostro avergonzado de la muchacha. Pregunté qué tal si probábamos su teoría. Renia estaba sorprendida y emocionada. Lo que quería comprobar. Ella aclaró lo que la morena quiso decir con el hecho de que su beso podría devolverle la fuerza. Beldemer confirmado. Él creía que así era. El joven miró fijamente a la morena. Renia pensó que debía haber sido increíblemente difícil para un mago como él no poder usar el poder. La morena estuvo de acuerdo con ella. La niña decidió que tenía que ayudar. Él la había besado antes y trató de cumplir su deseo. No valía la pena mencionar que ella misma era la culpable del fracaso. Mirando a la morena, la chica quiso decir que eso no significaba que quisiera volver a besar al joven. Renia pensó que no pasaría nada malo si lo intentaban. Su recién casado acercó su rostro al de ella. Él le tocó la cara suavemente. La joven se sentó en el sofá, apretando los puños. La niña estaba nerviosa. La morena acercó su rostro a sus labios. Ambos estaban emocionados. De repente, con un movimiento brusco, Beldemer abrazó a la niña y la atrajo hacia él. El moreno mantuvo su mirada penetrante sobre Renia. La morena presionó la palma de su mano contra el pecho de su segundo marido. Le pedí que parara. La morena no entendía lo que estaba pasando. Renia lo mantuvo a distancia. Le pregunté qué estaba intentando hacer. Después de todo, necesita saber si la magia funcionó o no. Parecía que el joven acababa de recordar esto. Hizo un pase con la mano. Quería cerrar la ventana de la habitación. No pasó nada. La morena estaba confundida. Me di cuenta de que no funcionaba. Renia se preguntó por qué. Después de todo, se besaron como la última vez. De repente la morena se dio cuenta. Ella no dijo esto porque tuviera un motivo oculto, pero... La chica estaba avergonzada. El interlocutor la escuchó atentamente. Renia recordó que durante la ceremonia la morena usó magia no después del beso, sino durante el beso, pensó el joven. Le pregunté a mi interlocutor si podía intentarlo de nuevo. Se acercó a la muchacha nuevamente. Se besaron de nuevo. La niña le recordó a Beldemer que debería intentar usar su magia, sin interrumpir el abrazo ni el beso en sí. El joven chasqueó los dedos. La ventana que hasta ahora estaba abierta se ha cerrado. Resultó que Renia tenía razón. La morena se dio cuenta de que tenían que hacer esto cada vez que necesitaba usar magia. Beldemer sostuvo el rostro de la niña entre sus palmas. Sin apartar la mirada de ella, la miró a los ojos. Ambos se sonrojaron después del beso. La morena admitió que esta vez intentaría usar magia de orden superior. Renia estaba emocionada. ¿De qué tipo de magia de orden superior estábamos hablando? Beldemer señaló las rosas caídas en el jarrón. Dijo que podía hacer que esas flores marchitas volvieran a florecer. La niña nunca había visto tanta magia antes. La morena preguntó si la niña quería esto. Renia pensó en ello. Pensé que sería un desperdicio tirarlos. Además, me intrigaba. La joven dijo que tal vez se besarían por última vez. Beldemer abrazó a la morena y acercó sus labios a su rostro. De repente la puerta de la habitación se abrió de golpe. Annie entró y le contó a la señora sobre el oro. La sirvienta fiel quedó confundida y asombrada por lo que vio. Renia saltó con un grito hacia el Señor Todopoderoso y empujó a la morena lejos de ella. A medianoche, 2 figuras femeninas aparecieron en los muelles. Annie se dio cuenta de que hacía mucho calor en el baño de mujeres. Ella preguntó si su señora estaba segura de que no necesitaba hielo para refrescarse un poco. La morena le ordenó a la criada que dejara de burlarse de ella. Ella preguntó si la criada había preparado lo que le había pedido. Annie confirmó. Ella sostenía una bolsa en sus manos. De repente les llamaron. El chantajista se acercó a 2 mujeres. Preguntó si le habían traído su oro. Renia dijo que lo trajo. El extraño sonrió. Dijo que ella hizo lo correcto. Estaba seguro de que para su familia esto era una gota en el océano. Renia estuvo de acuerdo con el extorsionador. La joven afirmó que efectivamente así era. Ella cruzó los brazos sobre el pecho y dijo que todo fue una pérdida. Así que preferiría no darle el dinero. El extorsionador le gritó. Le aconsejó que considerara que con ese dinero se había comprado 2 hombres. Renia miró hacia abajo. Ella admitió que probablemente el chantajista tenía razón. El extorsionador le aconsejó entonces que no pensara más en ello, y cogió la bolsa con el dinero. De repente,
Las fuertes manos de dos hombres fuertes agarraron y sujetaron al extorsionador por detrás, impidiéndole tomar el dinero. Un hombre barbudo con sombrero recogió la bolsa. Supuse que contenía el importe total, tal y como habían acordado. Renya aseguró que no decepcionaría al capitán. El extorsionador se indignó y trató de liberarse de su control. Intentó comprender lo que estaba pasando. Lo abrazaron fuertemente. Renya respondió que se había tomado la libertad de buscarle un trabajo. Como podía ver el extorsionador, los barcos mercantes siempre tenían escasez de marineros. Ella dijo que él habría desperdiciado su vida si hubiera continuado chantajeando a la gente. El extorsionador gritó enojado que la niña era igualita a su papá. Como vio el chantajista, le enseñó a la muchacha sus trucos. Dos fuertes marineros tiraron del extraño hacia el barco. El hombre se resistió. Gritó que Renya era una bruja. Él amenazó con que ella no se saldría con la suya. La morena sentía que ya tenía más experiencia en este tipo de juegos. ¿Podría ser porque estaba casada con dos hombres? Sin embargo, Renya estaba segura de que ya no era tan importante. Porque no fue tan malo. Mientras tanto, en el templo, el vacío donde había estado la estatua parecía ominoso en la penumbra de la habitación. Un silencio opresivo presionaba las paredes. La niña dio un paso cauteloso y se detuvo. Ella se sorprendió. No entendí cómo esto pudo pasar. Freya sostenía un mapa antiguo en sus manos. La miré atentamente y no entendí qué significaba todo esto. La pelirroja miró a su alrededor. El pedestal estaba vacío. La niña no entendía por qué no había nada allí. Ella estaba temblando ligeramente. Freya estaba sorprendida. No había ninguna estatua mágica en el templo. La niña volvió a mirar atentamente el mapa. Ella sabía que definitivamente estaba en el lugar correcto. Hace unos días descubrió que el mapa y la piedra que con tanta dificultad había conseguido habían desaparecido en algún lugar. Freya los buscó en su bolso, pero no los encontró. La niña no tardó mucho en darse cuenta de que Renya los había secuestrado. Recordé la disculpa de la señora, admitiendo que la dama había sido demasiado estricta con ella. Y aunque ya era tarde, le pidió que aceptara sus disculpas. Freya podía ver que la morena siempre había estado obsesionada con Edwin, y cuando la señora se comportó de manera inusual, se asustó. Pensé, cualquier cosa menos eso. Inmediatamente se dio cuenta de que fue Renya quien robó la piedra y el mapa. La criada estaba segura de ello. Buscó por todas partes lo que había perdido, pero no lo encontró. De repente, en una de las habitaciones se encontró lo perdido. La piedra y el mapa estaban en la cómoda del baño de la señora. Freya sonrió triunfante. Ella lo sabía. Sospeché que era la morena desde el principio, pero ahora, en el templo vacío, la pelirroja rompehogares cayó de rodillas desesperada. La criada gritó indignada. El fuego del odio ardía intensamente en sus ojos. Ella estaba indignada por las acciones de Renya. La morena todavía dormía profundamente en su cama cuando Beldemer entró en su habitación temprano en la mañana. Se sentó en silencio en el borde de su cama. Renya se movió mientras dormía. Ella murmuró algo en voz baja. Se dio la vuelta hacia el otro lado. La morena miró a la joven dormida. Intenté usar mi magia para cerrar la ventana. Chasqueó los dedos. La ventana todavía estaba abierta. La morena estaba molesta, así que no pasó nada. Como Beldemer había predicho, un beso era la única forma que tenía de usar su magia. El joven miró a la morena dormida. Lo pensé. Supuso que no tenía otra opción. Beldemer quedó confundido por su descubrimiento. Resultó que tenía que tocar los labios de la chica cada vez que necesitaba. La voz tranquila de una mujer joven interrumpió sus pensamientos. La morena se despertó y miró a Beldemer con sorpresa. El chico se dio la vuelta. Pregunté si Renya estaba despierto. La morena le preguntó qué hacía allí. La voz de la niña estaba ronca por el sueño. Tengo la garganta seca. La morena narcisista dijo que cuando se despertó, la niña probablemente se sorprendió al ver un rostro tan hermoso. Renya saltó de la cama, exigiendo agua. De repente un vaso de agua salió volando por el aire hacia la confundida chica. Renya se quedó congelada y desconcertada mientras miraba esta magia. Agarrando el vaso con ambas manos, la muchacha preguntó cómo había regresado la magia de la morena. El interlocutor pensó. Hace un minuto no podía hacer nada. Renya estaba encantada. Se alegró de que, según le parecía, ya no necesitarían besarse. La morena encontró todo esto extraño. Beldemer hizo varios movimientos con las manos hacia la tetera, que estaba sobre la cómoda. La tetera no se movió. Renya miró de reojo los platos desobedientes. Los jóvenes guardaron silencio. Beldemer pensó,
Me di cuenta de que esto solo funcionaba bajo ciertas condiciones, pero el chico no podía entender exactamente cuáles eran. Recordó que logró protegerse de la lluvia cuando se besaron en la ceremonia. El joven mago también fue capaz de devolver la vida a las flores marchitas y llevarle agua a la niña. Renya vació todo el vaso. La morena estaba feliz. El joven hizo una sugerencia. Le pregunté a Renya qué hechizo le gustaría ver. La morena se sorprendió ante esta pregunta. Me pregunté qué le gustaría ver en este momento. Renya se rió entre dientes. Señaló el vaso vacío y preguntó qué tal si lo devolvíamos a la mesa. Beldemer estaba encantado con esta tarea. Chasqueó los dedos y el vaso, al desprenderse de las manos de la morena, flotó en el aire. Renya se congeló. La niña tenía miedo de hacer un movimiento brusco. Con el rabillo del ojo vio cómo los platos vacíos caían suavemente sobre la mesa. La niña estaba genuinamente feliz. Le pregunté a la morena si sabía bajo qué circunstancias funcionaba su magia. El hombre cruzó los brazos sobre el pecho. Dijo que si su teoría era correcta, solo significaba una cosa. Se acercó lentamente a la niña. La morena acarició suavemente el cabello de su interlocutor. Él admitió que solo podía usar su magia para cumplir sus deseos. En esta época en el gremio de Coriolano, el sirviente personal de Lord Edwin le preguntó a Freya dónde había ido la noche anterior. La muchacha caminaba rápidamente por el pasillo del castillo. Sin detenerse ni siquiera girar la cabeza, respondió que se iba a casa. El lacayo preguntó por qué era tan tarde. La niña se enojó. Ella le preguntó a Basilio por qué estaba corriendo tras ella en lugar de estar con su amo. El sirviente llamó a su amo el joven amo Edwin. La muchacha le recordó que el señor ya estaba casado, así que para el lacayo él era el maestro Edwin. La pelirroja preguntó cuándo Basil finalmente se recuperaría. El lacayo estaba avergonzado. Tartamudeó y pidió perdón. Freya ordenó al lacayo que desapareciera. Ella dijo que tenía que limpiar la habitación de Lady Renya. La pelirroja pensó por un momento. Ella sonrió dulcemente y le pidió al lacayo que le mantuviera en secreto al maestro Edwin que ella había regresado a casa el día anterior. Basilio estaba encantado con la niña. Su corazón latía con fuerza fuera de su pecho. El joven prometió mantener todo en secreto. El lacayo eufórico se alejó. La criada pelirroja estaba insatisfecha. Pensé, ¡qué idiota! Abriendo lentamente la puerta de la habitación de la señora, Freya miró a su alrededor. Me di cuenta de que la señora aún no había regresado. Ella alabó al señor. La pelirroja estaba perpleja. Seguí pensando en qué habría pasado con la estatua. La muchacha abrió la cómoda. Si ella toma la piedra, Renya sospechará de su desaparición. Decidí dejarle una falsificación. La criada sostenía en sus manos 2 piedras rojas idénticas. Freya se preguntó si la dama había pedido su deseo, o aún no había logrado cumplirlo. Y si ella pidió un deseo, ¿entonces qué pidió? La maliciosa destructora de hogares no pensó que la dama le pidió dejar de amar a Edwin. La niña sonrió. Aunque podría haber sucedido así, y eso es lo que deseaba. La niña sonrió con picardía. Pensó que en cualquier caso, sería mejor que la dama no se interpusiera en su camino. Renya corrió rápidamente por el pasillo del castillo. Tenía que apresurarse con el divorcio. Su fiel criada volvió a preguntarle a la dama qué quería decir. La morena se agarró la cabeza con irritación. Nunca imaginé que alguien pudiera ver su boda en esa playa, sin contar todo lo demás. Renya pensó en ello. Decidió que su deseo debía hacerse realidad para que Beldemer pudiera ser liberado. La fiel criada comentó que incluso si el señor Edwin aceptara el divorcio, ¿realmente creía la dama que su padre le daría su permiso? Ambas mujeres caminaron por el corredor desierto del castillo. Renya se dio cuenta de la gravedad de la situación. Estaba seguro de que, por supuesto, no lo permitiría. Ella le pidió que recordara cómo se comportaron sus padres en su boda con Edwin. Entonces el padre se dirigió a su yerno llamándolo su querido hijo. Annie preguntó qué planeaba hacer la señora a continuación. La morena decidió asegurarse de que su padre no descubriera nada. La criada dudó. No creí que esto fuera posible. Renya juró delante de la criada que haría todo esto posible, por cualquier medio necesario. La morena enfurecida tamborileó con los dedos sobre la mesa. Ella estaba en la oficina hablando con su padre. Ella estaba indignada porque su padre permitía que Edwin hiciera eso. El hombre estaba mirando los documentos. Él no miró a su hija. Corniolano le confesó a su hija que su yerno quería aprender a administrar el gremio. La morena realmente esperaba que su padre no dijera sí, pero las esperanzas de la muchacha no se cumplieron. El padre admitió que permitió que Edwin hiciera esto.
La niña estaba en pánico. Ella no entendía cómo esto era posible. ¿Cómo pudo un padre hacer esto? ¿No le pareció extraño que un hombre que nunca había estado interesado en el gremio pidiera algo así? El hombre dijo que tal vez a su yerno se le ocurrió esa idea cuando Renia le pidió el divorcio. La morena estaba avergonzada. Entendí lo que mi padre estaba diciendo. El hombre recordó que había dicho una y otra vez que allí y cerca de las paredes había oídos. El padre dejó el documento a un lado y admitió que, además, ya le había entregado a su yerno la llave de la bóveda. Hace 3 meses. Renia estaba en shock. La morena pensó que solo ella y su padre debían tener la llave. La niña estaba furiosa. Ella preguntó por qué su padre le dio la llave a Edwin sin consultarle. Renia se arrancó el pelo con desesperación. ¿Por qué su padre le hizo esto? El hombre notó que su hija nuevamente no podía controlar sus emociones. La joven cerró la puerta de golpe al salir de la oficina. Ella gritó que su padre había arruinado todo. Ella le preguntó por qué le hizo esto. Coriolano se quedó solo. El hombre estaba pensando. No entendía cómo su hija había llegado a esa conclusión. En ese momento, Renia se preguntaba por qué diablos era tan difícil divorciarse. La morena estaba hablando con la criada. La niña tenía curiosidad por saber qué estaba planeando Edwin. ¿Realmente planeó destruir el gremio? La criada objetó con cautela. Ella sugirió que tal vez su marido todavía tenía sentimientos por la dama. Renia estaba muy enojado. Ella se dio cuenta de que si ese era el caso, entonces su marido tenía sentimientos por el dinero del gremio y no por ella misma. La morena se agarró la cabeza con desesperación. Ella se balanceaba hacia adelante y hacia atrás mientras estaba sentada en la cama. El dinero es la razón por la que Edwin pospuso el divorcio. De repente su mirada se posó en un pequeño trozo de papel blanco que yacía en el suelo cerca de su tocador. La niña se puso tensa. Renia extendió la mano y recogió un trozo de papel. Annie le preguntó a la señora qué era. La morena pensó en ello. Ella admitió que era un trozo de papel que insertó entre los estantes, para que si Freya encuentra la piedra, ella lo sepa. La joven se dio cuenta de que su rival finalmente había descubierto que era ella quien lo había robado. Renia abrió uno de los cajones y miró su contenido. Annie se sorprendió al notar que la piedra todavía estaba dentro. La criada expresó dudas. Le pregunté a la señora si la piedra había desaparecido después de que ella pidió un deseo. La joven tomó la piedra en sus manos. Ella lo miró y dijo que era falso. Ella pidió una copia y la guardó aquí junto con el mapa. Si Freya no lo tomó, entonces significa que simplemente estaba convencida de que la morena lo robó. La fiel criada se preguntó por qué hizo esto. La señora le preguntó a Annie cuándo la rival pelirroja vino a trabajar para ellos. La criada estaba segura de que la niña había llegado hacía unos 3 meses. La joven especuló que Freya se había infiltrado en su familia, y Edwin había obtenido la llave de la bóveda. Estos hechos ocurrieron hace unos 3 meses. Renia pensó por un momento y llegó a la conclusión de que definitivamente no era una coincidencia. En la casa embrujada, la morena miró pensativa por la ventana. El familiar le preguntó al maestro si podía averiguar qué estaba pensando su amo. El hombre guapo no ocultó sus pensamientos. Él admitió honestamente que estaba pensando en el deseo de Renia. Hasta que se cumplió, resultó que la morena podía usar sus poderes solo para su beneficio. El rubio pensó que esto era bastante ridículo. Shapiro sintió que estaba mal estar atado a un deseo por tanto tiempo. Por otra parte, el familiar le recordó al dueño su magia. Le pregunté al caballero cuál creía que era el problema. La rubia recordó que la ceremonia se había llevado a cabo e incluso... Shapiro cambió rápidamente la redacción y dijo que habían demostrado su consentimiento para su unión. En esencia, su señor y Lady Renia ahora eran marido y mujer. El moreno escuchó atentamente a su sirviente y permaneció en silencio. Me acordé de mi promesa. Dijo que a la luz de cómo había resultado su conocimiento, prometió ser un esposo modelo para Renia. No había manera de que él, Beldemer, pudiera ser menos que perfecto. El joven dijo que tenía un pensamiento que no podía sacar de su cabeza. Shapiro quería saber qué tenía en mente el caballero. Su maestro admitió que cuando escuchó el deseo de Renia, prometió que sería el esposo ideal para ella. Al mismo tiempo, en el almacén del gremio coriolano, Rania quedó sorprendida. Había una caja tallada abierta en el estante. La niña estaba emocionada. Ella agarró la caja vacía. Renia no sabía que había estado acostada allí antes. La morena podía asumir con seguridad, basándose en la huella restante, que era una piedra preciosa. Sospeché que tal vez esa misma piedra sirvió como pago del deseo en el templo.
La niña caminaba nerviosamente por la oficina. Si su teoría era correcta, ¿eso significaba que Freya robó la primera piedra de su bóveda? Era obvio que el rival había venido aquí para robar la piedra. Pero ¿cómo sabía Freya de su existencia? Renia se preguntó quién podría haberle contado a la criada pelirroja sobre su bóveda familiar, o que Edwin tenía una llave. De repente, un pensamiento desagradable surgió en la cabeza de Renia. Ella no quería creer que su marido y la pelirroja rompehogares habían estado conspirando desde el principio. Renia caminaba nerviosamente. Me pregunté si era posible que Edwin fuera el primero en enterarse de la piedra y atrajera a la criada a su plan. La morena suspiró profundamente. La cabeza de la niña empezó a dolerle cuando pensó en ello. Sus pensamientos fueron interrumpidos por su fiel criada. Annie le informó a su dama que un hombre desconocido para ella había venido a verla. La criada transmitió las palabras del visitante. Dijo que la niña definitivamente entendería cuando escuchara que él había venido a hablar sobre su investigación. La taza de porcelana aterrizó en la superficie con un suave golpe. Había una sensación de ambigüedad en el aire. Renia decidió resumir todo lo que había escuchado. Resultó que Beldemer usó magia prohibida para demostrar su poder. Después de eso desapareció y nadie volvió a verlo ni a saber de él. La morena le preguntó a Chase si eso era todo lo que podía averiguar. El chico levantó las manos. Incluso para encontrar esta información tuvo que trabajar duro. Renia estaba pensando. Mirando al espacio, la niña pensó en la magia prohibida. Le pregunté a mi interlocutor qué pensaba que podría ser. Chase reveló que había una regla que todos los que estudiaban las artes mágicas seguían. La morena sintió curiosidad por saber cuál era esa regla. Chase le contó esta ley a su interlocutor. Ningún mago debería jamás, bajo ninguna circunstancia, intentar resucitar a una persona de entre los muertos. Hace mucho tiempo, cuando aún se podían escuchar las voces de los dioses, Beldemer intentó ampliar los límites de lo posible. El niño pensó que si ese era el límite que separaba a los mortales de los dioses, entonces quien lograra cruzarlo podría convertirse en un dios. Estaba seguro de ello. El poder de superar las limitaciones que los dioses habían impuesto a las personas estaba dentro de él. El joven permanecía en una pose relajada, con los brazos cruzados sobre el pecho. Se quedó mirando fijamente un punto. El sirviente le preguntó a su amo si estaba seguro de que todo estaría bien. Ambos miraron el cuerpo sin vida que yacía en la cama. El familiar señaló que la resurrección de los muertos era contra la voluntad de los dioses. Beldemer le preguntó al sirviente si no había visto cómo el dolor estaba matando a los padres de ese niño muerto. ¿De verdad el familiar no sentía ninguna pena por ellos? Beldemer justificó sus acciones diciendo que sentía compasión por los padres del niño. La mujer sollozaba, sosteniendo al niño muerto en sus brazos. Pero la realidad era esta. Beldemer se consideraba un mago excepcional, igual a los dioses. Un pentagrama misterioso fue dibujado en el suelo. La magia llenó el aire a nuestro alrededor. Beldemer intentó reanimar al niño. Le ordenó que abriera los ojos. La magia estaba en todas partes. Ella llenó cada rincón del espacio con su antiguo poder. La morena estaba posicionada sobre un niño que yacía inmóvil en la cama. Me sorprendió que no funcionara. De repente las manos del muerto temblaron. El niño se movió. Beldemer miró al niño con los ojos muy abiertos. No podía creer que todo saliera bien. El mago tartamudeó y le preguntó al niño si había oído su voz. La morena decidió tocar con cuidado las piernas del chico. El muerto respondió que había oído al mago. Beldemer quedó impactado por lo sucedido. Él retrocedió de la cama. Había miedo en sus ojos. Ya no era un niño el que estaba sentado en la cama. Alguien ha entrado en el cadáver. El que estaba en el cuerpo dijo que vio cómo Beldemer se atrevió a romper la prohibición. La morena se dio cuenta inmediatamente de que algo había salido mal. Esta voz no podía pertenecer a un niño. Beldemer intentó objetar. Dijo que definitivamente fue un éxito. El dios en el cuerpo del niño estuvo de acuerdo. Admitió que podría haberse dicho así. La morena se rió. Se miró las manos. Me sorprendió poder hacer esto. El supremo en el cuerpo del chico preguntó por qué la morena se atrevía a desafiarlo. Beldemer dijo que lo hizo por compasión hacia los padres del niño. Admitió que dijeron que su único deseo era recuperar a su hijo. Y la morena no pudo negarse. El espíritu en el cuerpo del niño estaba sorprendido. ¿Podría ser realmente cierto? No tenía idea de que a Beldemer le gustaba cumplir los deseos de los demás. Dios lo pensó y decidió que no sería mucha molestia para la morena cumplir un par de deseos más.
Hizo un movimiento con los dedos y Beldemer se convirtió en una estatua mágica. Ordenó probar. El moreno se sentó pensativo con un libro en la mano. Shapiro trajo otra pila de libros. Dijo que estos eran todos los folios que el señor había solicitado. La morena sonrió tristemente. Miré la cantidad. Me di cuenta de que habían bastantes. Shapiro observó atentamente al propietario. Pensó que su amo debería leer todos estos libros. El sirviente se fijó en el tipo de libro que su amo sostenía en sus manos. La portada decía, «Cómo convertirse en un gran esposo». El autor del libro admitió que salvó su matrimonio con la ayuda de los consejos de este libro. Cualquiera podría hacerlo. La morena sollozó. Qué triste fue. Beldemer simplemente estaba tratando de cumplir su promesa. Además, no tenía idea de cómo ser un buen marido. Todos los libros seleccionados trataban sobre el mismo tema. Esposa feliz, destino feliz, matrimonio para tontos, amar y ser amado, el marido ideal. La morena leyó otra palabra de despedida del libro. Se recomienda mostrar respeto a su esposa. La morena estuvo de acuerdo en que no se podía discutir eso. La siguiente frase fue que no había necesidad de comunicarse con otras mujeres. El joven pensó. No era obvio. De repente exclamó con alegría. Vi puntos que fueron muy importantes. El autor del libro presentó muchos argumentos irrefutables. El joven se sentó a la mesa con un bolígrafo en la mano y tomó notas. Respeta a tu cónyuge. Sea siempre discreto. Aprenda a cocinar comida deliciosa. Sea amable con tu esposa. No te comuniques despierta a tu esposa con un ligero beso cada mañana. El bolígrafo voló sobre el papel. La morena enfatizó el consejo de despertarse con un beso ligero. Puse una tilde en el lado opuesto. Mentalmente deseé que Renia simplemente esperara. Renia sintió una excitación incomprensible. Sus orejas ardían. La niña estaba pensando. ¿Alguien realmente la recordó con una palabra desagradable? La plaza del pueblo estaba abarrotada de gente. La niña miró fijamente a la multitud. Pensé en qué hacía toda esa gente aquí a esa hora. Mientras se abría paso entre la multitud, Renia escuchó chismes y exclamaciones de sorpresa. Todos se preguntaban quién pudo haber dejado esta cosa aquí. La gente especuló que tal vez era obra de un escultor desconocido que tenía hambre de fama. Renia se abrió paso entre la multitud de espectadores con gran dificultad. La niña miró hacia arriba y lo que vio la dejó congelada en el lugar. La morena quedó atónita. Ella abrió la boca sorprendida. La niña no entendía lo que estaba pasando. Frente a ella había un pedestal. Sobre un pedestal, en medio de una calle transitada, se encontraba una escultura de un joven semidesnudo. Renia se preguntó por qué estaba la estatua allí.